Mis suegros arruinaron mi embarazo y mi boda. Ahora mi esposo quiere llevar a mi bebé de 3 meses a su casa sin mí después de que su padre le insultó. Mi esposo Agustín, de 35 años, y yo, de 30, nos conocimos hace casi 4 años. Durante los primeros 3 años de nuestra relación, todo fue alegre, tranquilo y en paz. Nos queríamos mucho y nunca tuvimos discusiones ni peleas por cosas en las que no estábamos de acuerdo. Éramos ese tipo de pareja que todos consideran estable, que se comunica bien, que resuelve los problemas antes de que se conviertan en algo grande. Pensé que habíamos encontrado algo especial. Pensé que teníamos la base perfecta para construir una vida juntos. Estaba equivocada. No porque nuestra relación fuera mala, sino porque no conté con la influencia destructiva que su familia tendría sobre nosotros. Yo vivo en su ciudad natal. También viven aquí sus padres, ambos de 60 años, y su hermana Nadia, de 30. Mis padres, que también tienen 60 años, viven como a 2 horas de distancia. Esta diferencia geográfica resultó ser más significativa de lo que jamás imaginé, porque mientras mis padres están lo suficientemente lejos como para darnos espacio, los suyos están lo suficientemente cerca como para aparecer sin avisar. Y créanme, lo hacen constantemente. Como dije, durante nuestros primeros 3 años todo fue muy bien. Teníamos la relación típica con sus padres. Cenas familiares ocasionales, llamadas telefónicas semanales, celebraciones de cumpleaños y días festivos juntos. Nada excesivo, nada que me hiciera sentir incómoda. Sus padres, a quienes llamaré Alfredo y Norma, siempre fueron amables conmigo. No eran efusivamente cariñosos, pero tampoco fríos. Simplemente normales. Y Nadia, su hermana, era agradable aunque un poco intensa a veces. Todo dentro de los parámetros razonables de una familia funcional. Así que cuando Agustín y yo decidimos comprar un departamento juntos después de esos 3 años, pensé que sería el siguiente paso natural en nuestra relación. Estábamos listos para establecernos. Ambos teníamos trabajos estables. Nos amábamos. Queríamos construir un futuro juntos. Encontramos un departamento perfecto. 2 habitaciones, buena ubicación, dentro de nuestro presupuesto. Estábamos emocionados. Firmamos los papeles. Empezamos a planear cómo lo decoraríamos. Y ahí es cuando empezó todo. En ese momento, mis suegros, especialmente Norma, se pusieron muy intensos sobre cómo deberíamos renovar y cómo deberíamos usar cada habitación. Al principio pensé que solo estaban emocionados por nosotros, que querían ayudar, que estaban ofreciendo consejos basados en su experiencia. Pero rápidamente se volvió invasivo. Norma tenía opiniones sobre todo, sobre qué color deberíamos pintar las paredes, sobre qué tipo de pisos deberíamos instalar, sobre dónde debería ir cada mueble, sobre qué habitación debería ser el dormitorio principal y cuál debería ser la habitación de invitados. Cuando intentaba expresar mis propias preferencias, Norma las descartaba con comentarios como que ella tenía más experiencia en estas cosas, que había decorado múltiples casas en su vida, que sabía que funcionaba y que no. Alfredo generalmente se quedaba callado durante estas conversaciones, pero cuando hablaba, siempre estaba de acuerdo con Norma. Y Nadia visitaba el departamento constantemente, tomando fotos, sugiriendo cambios, actuando como si fuera su proyecto personal en lugar del nuestro. Le mencioné a Agustín que me sentía un poco incómoda con cuantos estaban involucrando sus padres en las decisiones sobre nuestro departamento. Él dijo que solo estaban emocionados, que querían asegurarse de que hiciéramos las cosas bien, que deberíamos aprovechar su experiencia. Le dije que apreciaba eso, pero que también quería que nuestro hogar reflejara nuestros propios gustos. Él estuvo de acuerdo, dijo que hablaría con ellos. No estoy segura de si lo hizo, porque el comportamiento continuó. El año pasado quedé embarazada. Fue planeado. Agustín y yo habíamos estado hablando sobre tener hijos. Ambos queríamos una familia. Cuando la prueba salió positiva, estábamos eufóricos. Llamamos a nuestras familias para compartir la noticia. Mis padres estaban encantados. Lloraron de felicidad. Me dijeron que estarían ahí para lo que necesitara. Los padres de Agustín también parecían felices. Norma lloró. Alfredo sonrió más de lo que lo había visto sonreír. Nadia gritó de emoción. Todo parecía perfecto. Decidimos casarnos. No porque sintiéramos que teníamos que hacerlo por el bebé, sino porque de todos modos estábamos planeando casarnos eventualmente y el embarazo simplemente aceleró nuestro cronograma. Queríamos algo simple, algo íntimo, solo nosotros, nuestras familias inmediatas, y tal vez algunos amigos cercanos. Una ceremonia civil sencilla seguida de una comida agradable. Nada elaborado, nada estresante, solo una celebración de nuestro amor y nuestro futuro juntos. Y ahí es cuando las cosas empezaron a ponerse muy oscuras. Norma y Nadia comenzaron a hacer comentarios raros constantemente, comentarios que me hacían sentir como si no fuera realmente parte de esta familia, como si fuera simplemente un vehículo para darles lo que querían. Empezaron a referirse al bebé de maneras extrañas, diciendo cosas como que yo era la portadora de su bebé, no nuestro bebé, no mi bebé, su bebé, como si Agustín y yo fuéramos simplemente los medios para un fin, como si el bebé les perteneciera a ellos de alguna manera. Cuando empezamos a discutir nombres potenciales para el bebé, compartí algunos que me gustaban, nombres que había amado durante años, nombres que tenían significado para mí. Norma los odiaba todos, pero no solo los rechazaba educadamente, decía cosas horribles,
Dijo que uno de los nombres que sugerí era un nombre de perra. Literalmente usó esa frase. Nombre de perra. Me quedé sentada ahí en shock. Agustín se rió incómodo y trató de cambiar de tema. No la confrontó. No me defendió. Simplemente dejó que el comentario quedara ahí flotando en el aire entre nosotros. Norma comenzó a preguntarme constantemente sobre nuestras elecciones de crianza. Y no eran preguntas casuales de curiosidad. Eran interrogatorios. Cuestionaba cada decisión que Agustín y yo hacíamos. ¿Iba a amamantar o usar fórmula? ¿Iba a volver a trabajar después del bebé o quedarme en casa? ¿Qué tipo de pañales usaría? ¿Qué tipo de cochecito compraría? ¿Dónde dormiría el bebé? ¿Cómo decoraría la habitación del bebé? Todo, absolutamente todo estaba sujeto a su escrutinio y aprobación. Y cuando mis respuestas no se alineaban con lo que ella pensaba que debería hacer, me daba conferencias, me enviaba artículos, me compraba libros sobre crianza, me decía que las cosas habían cambiado desde que ella crió a sus hijos y que necesitaba estar al día con las investigaciones actuales. Todo mientras simultáneamente me decía que debería seguir sus consejos porque ella había criado 2 hijos exitosos. La contradicción era asombrosa pero aparentemente invisible para ella. Agustín y yo habíamos acordado tener una boda civil muy íntima. Queríamos que fuera solo nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, y tal vez 2 o 3 amigos cercanos. Como máximo 15 personas. Algo que pudiéramos disfrutar sin el estrés de una producción grande. Yo estaba embarazada de 4 meses en ese momento y realmente no quería lidiar con nada elaborado. Pero Norma y Alfredo insistieron en que invitáramos a más gente. Gente que ni siquiera veíamos regularmente. Primos lejanos. Compañeros de trabajo de Alfredo. Amigas de la infancia de Norma que yo nunca había conocido. Seguían agregando nombres a la lista. Cada vez que les decíamos que queríamos mantenerlo pequeño, armaban un lío. Norma lloraba. Alfredo decía que estábamos siendo egoístas. Nadia decía que estábamos avergonzando a la familia al no invitar a personas importantes. Finalmente cedimos. Terminamos invitando a como 30 personas. El doble de lo que queríamos originalmente. Y nosotros pagamos nuestra propia boda. Cada centavo. Norma y Alfredo no contribuyeron con nada. Ni un solo dólar. Pero se sintieron con todo el derecho de dictar quién debería estar ahí. Eso debería haberme dicho todo lo que necesitaba saber sobre cómo serían las cosas en el futuro. Pero estaba embarazada, con hormonas por todos lados, tratando de mantener la paz, y simplemente dejé que sucediera. El día de la boda empezó bien. Me sentía hermosa a pesar de tener una pequeña barriga de embarazo. Agustín se veía guapo. La ceremonia fue dulce. Intercambiamos nuestros votos. Nos besamos. Oficialmente éramos esposo y esposa. Estaba feliz. Por un momento, todo se sentía perfecto. Y luego llegó la recepción. Habíamos reservado un restaurante privado para la comida. Teníamos 2 horas. El plan era tener una comida agradable, algunos brindis cortos, y luego irnos. Simple, directo, manejable. Nadie insistió en dar un discurso. Dije que estaba bien, asumiendo que sería algo de 5 minutos, tal vez 10 a lo sumo. Nadia se puso de pie con su copa de champán. Empezó a hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Se tomó 45 minutos de nuestra hora de comida para su discurso. 45 minutos. Contó historias sobre crecer con Agustín, historias sobre su infancia, historias sobre su familia, historias que no tenían nada que ver con nuestra relación o nuestro matrimonio. Simplemente siguió hablando. La gente empezó a verse incómoda. El personal del restaurante seguía viniendo a preguntar si podían servir la comida. Pero Nadia no se detenía. Agustín parecía avergonzado pero no le interrumpió. Yo estaba sentada ahí, embarazada de 5 meses, hambrienta, queriendo comer, viendo cómo mi recepción de boda se convertía en el show de Nadia. Cuando finalmente terminó su discurso, quedaba menos de 1 hora de nuestro tiempo reservado. Apenas tuvimos tiempo para comer. Apenas tuvimos tiempo para hablar con nuestros invitados. Todo se sintió apresurado y estresante. Y luego Norma empeoró todo. Al parecer, había comido demasiado rápido, había bebido demasiado champán, y había tomado un benzodiazepínico porque estaba muy ansiosa de que todo saliera bien. La combinación de comida, alcohol y medicación fue desastrosa. Al final de la comida, Norma terminó vomitando en la calle afuera del restaurante. Vomitando, en mi boda. Así que sí, considero que arruinó el día de mi boda, porque en lugar de estar con su esposa recién casada y embarazada de 5 meses, Agustín tuvo que ir a cuidar a su madre. Tuvo que sostenerle el cabello mientras vomitaba. Tuvo que conseguirle agua. Tuvo que asegurarse de que estuviera bien. Mientras yo estaba parada ahí, todavía con mi vestido de novia, viendo cómo mi esposo cuidaba a su madre en lugar de estar conmigo en lo que se suponía que era nuestro día especial. Terminamos teniendo una gran discusión sobre el comportamiento de su madre tan pronto como llegamos a casa. Le dije a Agustín que no era aceptable que su familia hubiera dominado completamente nuestra boda, que el discurso de Nadia fue excesivamente largo y egoísta, que Norma arruinó el final de la noche, que él debería haber estado conmigo en lugar de con su madre. Él se puso defensivo, dijo que su madre no podía controlar que se sintiera mal, que Nadia solo estaba emocionada, que yo estaba siendo demasiado sensible. Estaba embarazada, exhausta, decepcionada,
y ahora mi esposo me estaba diciendo que estaba exagerando. Lloré. Él eventualmente se disculpó, pero el daño estaba hecho. ¿Alguno de ustedes ha tenido una boda arruinada por su familia política? ¿Cómo lo manejaron? Porque honestamente todavía me duele pensar en ese día. Se suponía que sería uno de los días más felices de mi vida, y en cambio es un recuerdo manchado por el egoísmo y la falta de consideración de otras personas. Actualización 1. Unas semanas después de la boda, las cosas empeoraron. Estábamos empezando a acercarnos a mi tercer trimestre. El bebé estaba creciendo. Yo estaba creciendo. Todo se estaba volviendo más real. Y Norma y Nadia no podían dejar de hablar sobre mi parto. No sobre cómo me sentía yo. No sobre qué tipo de apoyo podría necesitar. Sino sobre quién estaría en la sala de partos. Quién sería la primera persona en sostener al bebé. Quién visitaría el hospital. En algún momento, Nadia incluso sugirió estar en el parto. Dijo que sería una experiencia hermosa compartir ese momento conmigo. ¿Qué podría apoyarme? ¿Qué podría tomar fotos? ¿Qué podría ayudar? Me quedé mirándola sin poder creer lo que estaba escuchando. Esta mujer, mi cuñada, pensaba que tenía derecho a estar en la habitación mientras yo daba a luz, a ver las partes más íntimas de mi cuerpo, a presenciar uno de los momentos más vulnerables de mi vida, como si fuera su derecho. Les dije muy claramente que solo quería a Agustín en la sala de partos, solo a mi esposo, nadie más, y que mientras estuviera en el hospital, solo aceptaría visitas de Agustín, mis padres, y ellos tres, Norma, Alfredo y Nadia, nadie más, sin primos, sin tías, sin abuelos, sin amigos de la familia, solo familia inmediata. Pensé que estaba siendo generosa al permitir siquiera eso. Honestamente, no quería ninguna visita aparte de mi propia madre y Agustín durante esos 2 días que pasas en el hospital. Pero me rendí para evitar peleas. Esperaban un número ilimitado de familiares. El abuelo de Agustín, que tiene 84 años, la hermana de Norma, varios primos. Básicamente querían convertir mi habitación de hospital en una reunión familiar. Cuando les dije que solo serían ellos tres y mis padres, me aplicaron tratamiento de hielo. Literalmente dejaron de hablarme. Norma dejó de contestar mis llamadas. Nadia dejó de responder mis mensajes. Alfredo actuaba como si yo no existiera cuando nos veíamos. Y comenzaron a presionar a Agustín para que me hiciera cambiar de opinión. Lo llamaban constantemente. Lo visitaban en el trabajo. Le enviaban mensajes de texto largos sobre cómo los estaba lastimando. Sobre cómo yo los estaba alejando de su nieto. Sobre cómo después de todo lo que habían hecho por él, merecían estar presentes en este momento importante. Agustín empezó a llegar a casa estresado. Empezó a sugerirme que tal vez podríamos permitir algunas visitas más, solo para mantener la paz. Le dije que no, que este era mi cuerpo, mi experiencia de parto, mi recuperación, y que tenía derecho a establecer límites sobre quién estaría presente, que después de pasar por trabajo de parto y dar a luz, lo último que querría sería una habitación llena de gente, que necesitaría descansar, que necesitaría establecer la lactancia, que necesitaría vincularme con nuestro bebé. Él dijo que entendía pero que su familia estaba realmente molesta, como si sus sentimientos fueran más importantes que mi comodidad y bienestar. Pasé mucho estrés y tristeza durante mis últimas semanas de embarazo por esto. Cada interacción con la familia de Agustín era tensa, cada llamada telefónica era incómoda. Estaba físicamente incómoda por el embarazo y emocionalmente exhausta por el drama. Finalmente, dije que solo quería a Agustín y a mi madre en el hospital. Eso fue todo. Cambié completamente mi decisión. Ya no permitiría visitas de Norma, Alfredo o Nadia. Si no podían respetar mis límites razonables, entonces no tendrían ningún acceso. Empecé a odiarlos en ese momento. Odiar es una palabra fuerte, pero es la palabra correcta. Los odiaba por convertir mi embarazo en algo sobre ellos, por estresarme durante un momento que debería haber sido alegre, por presionar a mi esposo para que me presionara a mí, por actuar como si tuvieran algún derecho sobre mi cuerpo y mi experiencia de parto. Los odiaba, y les dije exactamente eso a Agustín. Le dije que odiaba a su familia, que habían arruinado mi embarazo, que si no empezaba a poner límites firmes y a defenderme, nuestro matrimonio tendría serios problemas. Norma y Nadia finalmente compraron un viaje al extranjero para la semana en que se esperaba mi parto. Cuando me enteré, supe exactamente qué era. Era venganza. Era su forma de castigarme por no darles lo que querían. Norma estaba haciendo comentarios sobre cómo se iba de vacaciones ya que no iba a venir a vernos al hospital después del parto de todos modos. Como si hubiera sido mi pérdida. Como si yo fuera la que se estaba perdiendo algo al no tenerla ahí. Encontré todo eso retorcido. Especialmente porque la ventana de parto es solo estimada. El bebé podría venir temprano. Podría venir tarde. Arriesgarse a perderse el nacimiento de su nieto solo para hacer una declaración era increíblemente inmaduro y cruel. Pero también era un alivio. Significaba que no tenía que preocuparme por ellas apareciendo en el hospital y causando drama. Significaba que podría tener mi experiencia de parto en paz. Actualización 2. Antes del parto, hubo otras peleas por otras cosas. Cosas que individualmente podrían parecer pequeñas, pero que acumuladas se sentían como muerte por 1000 cortes. Una de las peores fue cuando Norma decidió hacer un vídeo mientras yo estaba trabajando de forma remota. Llegó a nuestro departamento sin avisar. Agustín estaba en el trabajo. Yo estaba en casa, conectada a una videollamada de trabajo,
en pijama sin sostén porque estaba embarazada de 8 meses y lo último que quería era usar ropa restrictiva. Norma entró con su llave. Sí, le habíamos dado una llave para emergencias. Claramente ese fue un error. Entró, vio que estaba en una llamada, y decidió que sería un momento perfecto para filmarme. Empezó a grabar vídeo, acercándose a mí, diciendo cosas como miren qué grande está la barriga. Tuve que silenciarme en la llamada de trabajo para decirle que parara. Que estaba trabajando, que no podía hacer eso ahora. Ella se rió y siguió filmando. Tuve que disculparme con mis colegas, salir de la llamada, y confrontar a Norma. Le pregunté por qué pensaba que estaba bien entrar sin avisar y filmarme mientras trabajaba. Me dijo que solo quería documentar el embarazo, que algún día apreciaría tener estos vídeos. Le dije que preferiría que me preguntara primero, que respetara mi privacidad y mi tiempo de trabajo. Ella puso los ojos en blanco y finalmente se fue, pero el vídeo ya estaba tomado. Probablemente lo compartió con toda la familia. Hubo múltiples ocasiones donde Norma me llamaba solo para que le mostrara mi barriga mientras estaba trabajando remotamente. Me llamaba a mitad del día laboral y me pedía que me levantara mi camisa para que pudiera ver qué tan grande estaba el bebé, como si fuera un espectáculo, como si mi cuerpo embarazado existiera para su entretenimiento. Le dije varias veces que no podía hacer eso mientras trabajaba, que tenía reuniones, que tenía plazos, que necesitaba concentrarme. Ella actuaba como si yo estuviera siendo difícil. Después de que nació el bebé, no ayudaron en absoluto, ni siquiera un poquito de ayuda. No ofrecieron traer comida, no ofrecieron limpiar, no ofrecieron hacer mandados, no ofrecieron nada que realmente hubiera sido útil para dos padres primerizos exhaustos. Pero estaban constantemente pidiendo ver al bebé. Cada pocos días había mensajes. Queremos ver al bebé. ¿Cuándo podemos visitar? Queremos sostenerlo. Queremos tomar fotos. Todo sobre lo que ellos querían. Nada sobre lo que nosotros necesitábamos. Y presionaban a Agustín constantemente. Él empezó a sentirse culpable. Empezó a decir que deberíamos dejarlos venir, que habían esperado mucho tiempo, que querían conocer a su nieto. Le dije que entendía eso, pero que también necesitábamos tiempo para adaptarnos, que estaba agotada, que estaba sanando, que establecer la lactancia era difícil, que no estaba lista para tener visitantes constantes. Finalmente accedí a una visita. El primer día que tuvimos visitas, yo estaba a 4 días posparto. 4 días. Todavía sangraba mucho, todavía tenía dolor, todavía estaba aprendiendo a amamantar, todavía estaba funcionando con tal vez 2 horas de sueño acumulado. Acordamos visitas de solo 1 hora. Les dijimos específicamente, 1 hora. Mis padres vinieron primero, llegaron puntualmente, se quedaron exactamente 1 hora, sostuvieron al bebé brevemente, tomaron algunas fotos, nos preguntaron qué necesitábamos, trajeron comida, y se fueron cuando dijeron que se irían. Norma, Alfredo y Nadia llegaron después. Se quedaron casi 4 horas. 4 horas. Ignoraron completamente el límite de 1 hora que habíamos establecido. Cada vez que Agustín insinuaba que tal vez deberían irse, encontraban una razón para quedarse un poco más. Solo un poco más de tiempo con el bebé. Solo una foto más. Solo una historia más que contar. Yo estaba sentada ahí, dolorida, exhausta, necesitando descansar, y ellos simplemente no se iban. En un momento necesité amamantar al bebé. Lo hice en mi propia sala porque es mi casa y debería poder amamantar donde quiera en mi propia casa. Pero fue increíblemente incómodo hacerlo frente a Alfredo. Y Norma seguía dando consejos no solicitados sobre mi técnica de lactancia, diciendo que estaba sosteniendo al bebé mal, que mi agarre no era correcto, que debería intentar una posición diferente. Mientras yo estaba ahí con el pecho expuesto, tratando de alimentar a mi hijo de 4 días, siendo criticada por mi suegra. Después de esa visita, decidimos que iríamos a su casa en su lugar. Pensamos que sería más fácil, que podríamos controlar cuánto tiempo nos quedábamos, que podríamos irnos cuando estuviéramos listos en lugar de esperar a que ellos decidieran irse. Parecía una solución razonable, excepto que presentó un problema completamente nuevo. Tienen un perro grande que se pone agresivo con el bebé. La primera vez que llevamos al bebé a su casa, el perro ladraba constantemente, trataba de saltar sobre mí mientras sostenía al bebé, gruñía cuando el bebé lloraba. Me aterraba que pudiera pasar algo, que el perro pudiera lastimar al bebé. Pregunté si podían poner al perro en otra habitación mientras visitábamos con el bebé. Pensé que era una solicitud razonable. Finalmente accedieron, pero costó otra gran pelea. Norma dijo que era ridículo, que el perro vivía ahí, que no podían encerrarlo en su propia casa. Alfredo dijo que el perro nunca había lastimado a nadie. Nadia dijo que estaba siendo paranoica. Tuve que explicar múltiples veces que no me importaba si el perro nunca había sido agresivo antes, que no iba a arriesgar la seguridad de mi bebé de 2 semanas, que era no negociable. Agustín finalmente me apoyó en esto. Les dijo a sus padres que o el perro iba a otra habitación o nos íbamos. Accedieron a regañadientes, pero me hicieron sentir como si estuviera siendo difícil, como si estuviera pidiendo demasiado, como si proteger a mi bebé fuera una inconveniencia para ellos. Actualización 3. Hace unos días,
acabábamos de llegar con el bebé a la casa de Norma y Alfredo. El bebé tiene ahora 3 meses. 3 meses de navegar esta dinámica tóxica. 3 meses de establecer límites que son constantemente ignorados. 3 meses de sentirme irrespetada en cada interacción. El bebé necesitaba comer. Estaba haciendo esos ruidos de hambre que cualquier madre reconoce inmediatamente. Alfredo estaba sentado en el sofá. Hizo un comentario diciendo: por supuesto que necesita comer, usando una frase ofensiva que no voy a repetir textualmente, pero básicamente llamó a mi bebé hijo de puta, usando esas palabras exactas pero en forma despectiva. No era la primera vez. Alfredo había sido irrespetuoso conmigo y con el bebé antes. Lo había llamado otros nombres degradantes, cosas que ningún abuelo debería decir sobre su nieto. El día anterior, Agustín lo había confrontado por su comportamiento. Le había dicho que esos comentarios eran inaceptables, que necesitaba detenerse, que estaba cruzando líneas. Alfredo había actuado como si Agustín estuviera exagerando, como si solo estuviera bromeando, como si yo fuera demasiado sensible para ofenderme. Inmediatamente le pedí a Alfredo que no dijera esas cosas sobre mí o sobre el bebé, que era completamente inapropiado, que no toleraría ese tipo de lenguaje dirigido a mi hijo. Su respuesta fue que estaba en su casa y podía hacer lo que quisiera, que si no me gustaba, podía irme. No hubo disculpa, no hubo reconocimiento de que había cruzado una línea, solo desafío, solo una afirmación de que su derecho a decir lo que quisiera en su propia casa superaba mi derecho a proteger a mi bebé de comentarios degradantes. Ese día, como castigo por atreverse a confrontar su comportamiento, no se le ofreció cargar al bebé. Normalmente, a pesar de todo el drama, permitíamos que Norma y Alfredo sostuvieran al bebé durante las visitas. Pero después de ese comentario, Agustín y yo decidimos silenciosamente que Alfredo no merecía ese privilegio. Si iba a hablar sobre nuestro hijo de esa manera, no iba a tener el honor de sostenerlo. Cuando estábamos a punto de irnos, salí de la habitación por un segundo para ir a buscar mi abrigo. Había dejado al bebé con Agustín, o eso pensé. Cuando regresé, solo tomó un momento, tal vez 30 segundos, me quedé congelada en shock. Norma estaba secretamente dándole mi bebé a Alfredo, después de todo lo que ya había pasado, después del comentario ofensivo que acababa de hacer, después de que habíamos dejado muy claro que no estábamos cómodos con él sosteniendo al bebé en este momento. Norma había esperado a que yo saliera de la habitación y había ignorado completamente nuestros deseos. Le quité el bebé a Alfredo inmediatamente. Le pregunté a Norma qué pensaba que estaba haciendo. Ella actuó como si no hubiera hecho nada malo. Dijo que solo quería que Alfredo tuviera un momento con su nieto. Que estaba siendo ridícula. Que estaba exagerando. Le dije que había cruzado una línea seria, que le habíamos dado una instrucción clara y la había ignorado, que ya no podía confiar en ella. Nos fuimos inmediatamente. Agustín estaba callado en el auto. Podía ver que estaba procesando lo que había pasado. Esto fue hace 10 días y me ha causado a mí y a Agustín muchas discusiones. Enormes discusiones. Discusiones donde grito y lloro. Discusiones donde él se pone defensivo. Discusiones donde ambos decimos cosas hirientes. Todo porque no podemos ponernos de acuerdo sobre cómo manejar a su familia. Yo digo que necesitamos cortar contacto. Que han demostrado repetidamente que no respetan nuestros límites. Que no respetan nuestro rol como padres. Que ponen sus propios deseos por encima del bienestar de nuestro bebé. Agustín dice que son su familia, que a pesar de todo, son los abuelos del bebé, que merecen tener una relación con su nieto, que solo necesitamos establecer límites más claros. Le digo que hemos establecido límites claros, una y otra vez, y son ignorados, una y otra vez, que en algún punto tienes que aceptar que las personas no van a cambiar y proteger a tu familia inmediata. Hace 2 días, Agustín incluso sugirió algo que me rompió el corazón completamente. Dijo que dado que no me siento cómoda volviendo a la casa de sus padres, pero ellos no han visto al bebé en 2 semanas, él podría venir hoy y traer al bebé, y yo podría quedarme en casa sola. Me siento humillada, herida, con el corazón roto y vulnerable solo de pensar en eso. Mi bebé tiene 3 meses. 3 meses. Todavía estoy amamantando. Todavía estoy estableciendo ese vínculo. Todavía estoy en esa etapa donde separarme de mi bebé por más de 1 hora me causa ansiedad. Y mi esposo está sugiriendo que tome a nuestro bebé de 3 meses a la casa de personas que me han faltado el respeto repetidamente, sin mí ahí para protegerlo. Que confíe en que las mismas personas que ignoraron nuestros límites sobre el perro, que se quedaron 4 horas cuando dijimos una, que le dieron el bebé a Alfredo cuando específicamente dijimos que no, que esas personas de repente respetarán los límites sin que yo esté ahí. Me siento completamente traicionada. Sus padres nos han llevado al límite. Han sido irrespetuosos una y otra vez, y ahora esperan, Agustín incluido, que les entregue a mi bebé sin que yo esté presente para supervisar. ¿Están locos? ¿Estoy exagerando? ¿Soy yo la que está perdiendo la cabeza? Porque honestamente ya no lo sé. He pasado tanto tiempo en este caos que ya no puedo ver claramente qué es razonable y qué no. No sé qué hacer. Siento que mi matrimonio está muy dañado. Y la parte más dolorosa es que ni siquiera es nuestra culpa. No es porque Agustín y yo no nos amemos. No es porque tengamos problemas de comunicación fundamentales. Es porque su familia ha envenenado todo. Han convertido lo que debería ser uno de los momentos más felices de nuestras vidas, tener nuestro primer hijo,
en una fuente constante de estrés y conflicto. No quiero volver a ver a mis suegros nunca más. Esa es la verdad. Estoy harta. Estoy cansada. Estoy emocionalmente agotada. No he disfrutado ni un solo día de mi embarazo por culpa de ellos. La boda fue arruinada. El embarazo fue estresante. El posparto ha sido una pesadilla. Y me siento terriblemente culpable de no ser la mejor madre para mi bebé. Porque estoy triste y enojada todo el tiempo. Porque en lugar de estar completamente presente con mi hijo, estoy constantemente preocupada por el próximo drama con los suegros. Mi bebé merece una madre que esté feliz, que esté en paz, que pueda disfrutar estos preciosos primeros meses sin toda esta toxicidad. Y siento que le estoy fallando porque no puedo darle eso. Porque incluso cuando estoy sosteniendo a mi bebé, alimentándolo, mirando su carita perfecta, hay una parte de mi cerebro que está repasando la última pelea con Norma, o anticipando la próxima confrontación, o preguntándome cómo voy a manejar la próxima vez que crucen un límite.